Estamos en el apartado El microcosmos como organismo. Artículo E. El principio plasmador radica en el germen microcósmico. Como ya disponemos de la definición estructural del concepto de chakra, podemos retomar el tema del principio plasmador del microcosmos y profundizar sobre la misión del Logos Kundalini. Tal misión consiste, según vimos, en controlar la función general orgánica del microcosmos, y la misma es cumplida por el Logos Kundalini durante toda la vida del Pasu. Sin embargo, para comprenderla con facilidad, es conveniente comenzar por el origen y referirnos a las actividades del principio plasmador durante la organización misma del organismo microcósmico. Si partimos del origen biológico del Pasu, es decir, del germen microcósmico, podemos entonces completar la definición del principio plasmador y comprender mejor su misión posterior de controlar la función general orgánica. Mas, ¿qué es metafísicamente un germen microcósmico? Respuesta: un átomo gravis impulsado a evolucionar por el arquetipo Manu e individualizado por el designio Pasu. Sin repetir todo lo visto anteriormente, podemos definir la generación de un germen microcósmico como el inicio de un ciclo vital de la superserie óntico-temporal en que se desarrolla la evolución de la mónada. El despliegue del germen en este ciclo vital, vale decir, su crecimiento y maduración, dará por resultado un nuevo esquema de sí mismo, es decir, un nuevo miembro de la superserie que será conservado en un sector innato de la compleción del alma. Pero el alma del Pasu, en el cual está registrada la superserie, es sólo el término material de la mónada evolutiva. En el extremo físico del proceso evolutivo, la mónada se manifiesta como un átomo gravis individualizado por el designio Pasu. Este átomo gravis, individualizado y altamente evolucionado, que es el alma del Pasu, comienza cada ciclo vital de su evolución como germen microcósmico, siendo para ello plasmado por el aspecto logos con el designio Pasu. Empero, salvo el ente microcósmico, todo ente exterior plasmado por el aspecto logos se mantiene fijo en su conformación, aun cuando evolucione, pues todos sus cambios se ajustan a la capacidad de la matriz esencial subpuesta, es decir, a la capacidad del registro óntico que conserva el plan del designio particular. El ente exterior ha sido plasmado una sola vez con su designio, y esta determinación es suficiente para asegurar su existencia individual permanente. Pero la situación cambia esencialmente cuando el aspecto logos plasma el átomo gravis con el designio Pasu. En tal caso, no se produce un simple ente externo con una determinación evolutiva fijada a priori por el plan del designio, sino un germen microcósmico dotado de un principio plasmador activo. Vamos a ver ahora qué significa esta diferencia. Ante todo, hay que imaginar lo que ocurre cuando el aspecto logos propone el designio Pasu en el átomo gravis. El átomo gravis resulta envuelto en una burbuja o globo cuya capacidad es la de la matriz fonética del designio. La sabiduría hiperbórea denomina globo de Akasa a la envoltura del átomo germinal, aunque también recibe otros nombres más o menos adecuados.
huevo germinal, concha valvar, arca del logos, etc. La matriz fonética es, desde luego, una matriz funcional del designio caracol y el secreto de su forma y estructura constituye desde antiguo una clave de la cábala acústica. En el designio pasú, esta matriz funcional ocupa el puesto central del plan, en el sentido de que es la primera que se manifiesta físicamente. Alegóricamente, puede suponerse que la matriz fonética constituye el centro de la capacidad de la matriz esencial. Su función, es decir, su ley, es la primera que actúa en el plano material para dar nacimiento al germen humano. La matriz fonética es el extremo principal del principio de individuación del designio pasú. Solo a partir de la formación globular que la matriz fonética impone al átomo gravis, comienza realmente el proceso evolutivo del germen microcósmico, cuyo crecimiento y maduración darán por resultado el pasú óntico, el individuo humano. La forma de la matriz fonética, el globo de Akasa, es, pues, la primera plasmación material que el designio pasú determina en el átomo gravis, el cual, desde entonces, se transforma en un átomo germinal humano, en un germen microcósmico. Y en esta primera plasmación del designio pasú reside justamente lo que diferencia al microcosmos de cualquier otro ente externo, porque la plasmación del globo Akasa encierra en sí mismo al principio plasmador. Es como si el aspecto logos, al plasmar el designio pasú, dejase a su vox contenida por el globo de Akasa. Dentro del globo subsiste entonces el logos kundalini, el principio plasmador del microcosmos, el verbo del demiurgo. El átomo germinal consiste así en un átomo gravis, con su punto indiscernible, donde subyace el ser en sí del arquetipo Manú, encubierto por un globo de Akasa, vale decir, plasmado por la forma de la matriz fonética. Pero el contenido del globo, aquello que no es el átomo gravis, pero que se encuentra comprendido por los límites de la matriz fonética, es el logos kundalini, una réplica microcósmica del verbo del demiurgo. Por eso, la vox del logos kundalini es un principio plasmador del microcosmos, análogo a la vox del aspecto logos, cuyo poder plasmador de entes externos ya hemos estudiado. Mas, ¿qué plasma el logos kundalini? Respuesta: la totalidad del microcosmos, salvo el principio del átomo germinal, el globo de Akasa, que ha sido plasmado por el aspecto logos. El logos kundalini es quien plasma el plan del designio pasú, quien lo concreta en toda la integridad funcional de sus órganos. El aspecto logos, como vimos, solo plasma el centro de la matriz fonética, pero desde ese centro, en el cual ha quedado contenido un verbo, un principio plasmador activo, continúa la plasmación del plan del designio pasú, plasmación que se efectúa sobre el globo de Akasa, es decir, exteriormente, porque su potencia conformadora opera desde adentro hacia afuera del globo de Akasa. Para comprender esta acción del logos kundalini, hay que imaginar al principio plasmador como
una fuerza vibratoria cuyas ondas se transmiten a través del globo, transportando la información del plan. Con otros términos, y sin desdeñar las figuras alegóricas, el sonido del logos atraviesa la delgada membrana del huevo germinal. Cada palabra, pronunciada rítmicamente, tiene el poder de plasmar una forma fuera del huevo. En verdad, cada palabra es una matriz funcional del designio Pasú. Por eso, palabra tras palabras, el Logos Kundalini va leyendo el plan del designio y lo va plasmando afuera, concretándolo en su interioridad orgánica. Esta lectura la realiza directamente de la complexión anímica donde está registrado el plan del designio, es decir, de la átomo gravis interior al huevo. Tal átomo no es más que la expresión física de la mónada evolutiva del Pasú, y en su compleción se halla grabada la superserie onticotemporal de esquemas anteriores. Así, por el poder creador del verbo, se estructura el microcosmos en torno al huevo original. El huevo, el globo de Akasa, es lo primero plasmado y el principio plasmador del microcosmos. El globo de Akasa es el fundamento metafísico del organismo microcósmico, y el principio plasmador activo es quien conforma a todo órgano, ajustándolo al plan particular registrado en su sector innato y posibilitando su existencia individual como ente interno. A medida que la plasmación se va haciendo cada vez más exterior al globo de Akasa, los entes internos que se organizan van ocupando más espacio y con ello van incorporando más materia gravis en la composición. El poder plasmador del Logos Kundalini hace corresponder a cada palabra o sector innato un órgano, pero los sectores innatos están registrados en la complexión del alma, en tanto que los órganos se producen con nueva materia gravis sobre aquellos. Vale decir que el poder del Logos Kundalini va construyendo un cuerpo sobre otro, un organismo material sobre una entidad anímica. De aquí que la entidad anímica sea considerada como un cuerpo doble del organismo microcósmico. Cada órgano corresponde a un sector innato del cuerpo doble, y por eso se afirma que el cuerpo doble anima a todo órgano microcósmico, concediéndole su particular vitalidad. En el caso del órgano cerebral, tal animación adquiere una característica especial por cuanto la estructura neurofisiológica permite la manifestación del alma bajo la forma de sujeto anímico racional o razón. Finalmente, cuando el germen microcósmico se desarrolla orgánicamente en toda su integridad, el sujeto anímico opera en la estructura psíquica y construye la estructura cultural y el esquema de sí mismo en la forma ya estudiada. Solo cabe agregar que el globo de Akasa, fundamento metafísico del microcosmos, permanece como tal durante todo el desarrollo del ciclo vital. A medida que el organismo microcósmico se estructura sobre su base, el globo de Akasa va ocupando un lugar cada vez más interno. Por eso, en cualquier momento del ciclo vital, el globo puede ser localizado en el interior del microcosmos, en un sitio cercano al sector innato del Muladhara Chakra, es decir, a la altura del hueso sacro
de la columna vertebral. Por ese carácter de permanente interioridad que presenta el globo de Akasa, es que la sabiduría hiperbórea lo califica también de núcleo fonético del germen microcósmico. El núcleo fonético, desde luego, tiene la capacidad de la matriz fonética. Empleando tal calificación, se arriba a definiciones semejantes. El germen microcósmico posee un núcleo fonético en el cual reside el principio plasmador. Si el germen se desarrolla, el núcleo permanece inmutable durante todo el proceso cíclico, asegurando incluso, por causa de su misión, que el proceso de este desarrollo se ajuste a la función general del organismo microcósmico. Sin embargo, el núcleo puede ser anormalmente alterado por las prácticas del yoga. El núcleo fonético, el globo de Akasa, no es, pues, inalterable. Solo permanece así durante el ciclo vital del germen microcósmico. Empero, es una realidad que el huevo puede ser roto y que el poder del Logos Kundalini puede ser liberado dentro de la capacidad del organismo microcósmico. Esta alteración del núcleo fonético, esta ruptura del huevo germinal, constituye, sin dudas, un grave error estratégico para el Virya despierto, salvo que la misma se realice según las técnicas tántricas hiperbóreas, tal como se demuestra en el artículo N y en el inciso Posibilidades de la vía tántrica. No hay que insistir, por último, en que el germen microcósmico, tal cual ha sido descrito aquí, es metafísicamente análogo al macrocosmos. El plan del germen, contenido en el designio Pasú, es una réplica del plan del macrocosmos. Particularmente notable en esta analogía es la correspondencia entre el huevo germinal del germen microcósmico, donde se halla contenido el Logos Kundalini, y el huevo primordial macrocósmico. Así como la producción de un microcosmos es la obra del Logos Kundalini operando desde el huevo germinal, así también la producción del macrocosmos es obra de la Vox del Uno operando desde el huevo primordial. Y aquí lo dejamos por hoy.